tardes, doctor. Sabe, me acercaba hacia usted porque tenía ciertas dudas con la materia y quería saber si es que usted me puede sacarme de esas dudas. Claro, con gusto. ¿Tú dime de qué se trata? Para ayudar. Tengo ciertas dudas en cómo tratar o cómo visualizar los síntomas de un dolor. O sea, ¿cómo puedo saber yo cuando mi paciente tiene, qué tipo de dolor tiene y en qué circunstancias podría ser, cómo se manifiesta? ¿Qué sabes acerca del dolor? Bueno, lo que yo sé por dolor que es, manifestémoslo así, ¿no? Como una sensación a un estímulo, o sea, como algo que yo siento. Claro, el dolor es una respuesta, como una respuesta sintomática. Va conjunto, va de la mano con la inflamación, pero no quiero hacerte bolas ni entreverarte. Me gustaría ir paso a paso describiendo cada una de esas partes. Dolor e inflamación. Fármacos de uso odontológico. Para tratar de definir este dolor, vamos a comenzar refiriéndonos a una bibliografía, la literatura, la cual nos indica que el dolor es una expresión sensorial y emocional, la cual va a ser desagradable, no va a sentir bien el paciente, va a sentir una molestia, en las palabras del paciente. ¿Pero por qué va a estar dado esto? Esto va a estar dado generalmente por un daño tisular. Va a haber un agente, va a haber algo que te cause esa respuesta. Ahora muy bien, ya que sabemos qué es el dolor, ¿cómo tú sabes qué tipo de dolor es? O si es un dolor o no lo es. Porque si te das cuenta, también hay dolores causados por una alteración psicológica, que no es propiamente dicho un dolor físico o una respuesta. Entonces vamos a ver el grado o el tipo de dolor. ¿Cómo se manifiesta el dolor? El dolor, bueno, se podría manifestar, ¿no? Como usted dice, ¿no? Puede ser que sea simplemente emocional por una parte del paciente, mientras no lo refleja. O sea, yo lo reflejo al dolor, que va a haber una persona que siente dolor, que, o sea, su expresión facial sería un tipo de las características, ¿no? Muy bien, entonces en el caso del dolor vamos a definirlo directamente por la intensidad del dolor. Vamos a clasificar porque de eso depende nuestro tratamiento a seguir. ¿Cómo se clasifica la intensidad del dolor? En leve, moderada, intensa, de lo que yo Sí. sé y dice la literatura. Así es. Siempre va de la mano un punto con el otro. En este caso va a ser la intensidad con la duración. De acuerdo a la duración de este dolor vamos a tener dos clasificaciones que creo ya has revisado. Estas dos clasificaciones o dos puntos van a ser un dolor agudo y uno crónico. ¿Cuándo se da un dolor agudo? Un dolor agudo va a estar prácticamente determinado por cierto tiempo, que va a ser a un máximo tiempo de unos 3 meses. Y podemos definir que el dolor crónico podría ser más de meses o incluso años. Ya, muy bien. Hay una característica propia del dolor, que es cómo el paciente lo percibe. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos percibir el dolor del paciente. Es algo subjetivo. Entonces tenemos que apreciar lo que el paciente nos diga. ¿Cómo averiguamos esto? Con una anamnesis. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro punto a seguir? Como por ejemplo, ¿no? Nosotros le preguntamos al paciente qué tipo de dolor siente. Él nos especifica cierta parte, dice, siento dolor a nivel de la pieza 3.7, hablándolo así, literatura, como la literatura lo dice, ¿no? Pero puede decir, siento el dolor en tal lado y a cierto transcurso siento el dolor en otra parte. Es como nosotros lo podemos definir el dolor, que es un dolor irradiado. En cambio, si sería localizado, sería en un solo lugar. Claro, exacto. Ahora, si lo vamos a cambiar a palabras técnicas, tenemos que cuando el dolor, el paciente nos dice que es un dolor localizado, que solo lo siente a nivel del diente, lo siente a nivel de la mandíbula del mentón. En ese caso va a ser un dolor epiclítico, vamos a denominar así. Y cuando el dolor se irradia o él siente que es toda la cara que le pesa, para nosotros es un dolor difuso, va a ser un sclerótico. Muy bien, en la etiología, no podemos hablar de un dolor sin saber qué lo causa, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar sobre diferentes agentes causales de este dolor. Entre ellos tenemos diferentes factores.
¿Podrías decirme cuáles son? Claro, podría ser, como usted dice, diversos factores, traumatismos, infecciosos o incluso provocados por ciertas patologías. Así es, eso ya adhiere la rama de la inmunología y la bacteria, ¿verdad? Muy bien. Sí, pues cuando hablamos de agentes también tenemos tenemos el agente químico, ¿verdad? Tenemos un agente térmico, tenemos un agente biológico, que es lo que me hablaste sobre las infecciones por lo general. En los agentes de la inflamación, cuando hablamos de químicos, son también los que van a causar una alteración vascular. Ahora, la inflamación es una respuesta que abarca unos factores, unos signos muy significativos, de los cuales necesito que recuerdes cuáles son, y luego de eso te explico cuál es el que me interesa a mí en nuestra área odontológica. Ya, perfecto. Bueno, los signos que va a presentar la inflamación, esto va a variar mucho dependiendo de la literatura y de los autores que estemos revisando, ¿no? En ciertos libros mencionan 4, pero esto varía en otras literaturas, como por ejemplo 5. Ciertos libros nos mencionan que son dolor, calor, rubor y tumefacción, mientras que en otras literaturas le añaden lo que sería la pérdida de la función, que serían 5 signos. Bien, vamos a hablar sobre el dolor odontogénico. ¿Cuándo se presenta el dolor odontogénico? El dolor odontogénico es una experiencia individual de origen espontáneo o inducido. Es una sensación subjetiva que va a variar de un individuo a otro. Es una sensación de molestia e irritación provocado por el estímulo de las fibras nerviosas, que serían fibras nerviosas especializadas. Es un dolor dental, a menudo es el resultado de una pulpa inflamada o degenerativa. Muy bien. Entonces, este dolor dental es uno de los más insoportables, uno de los más fuertes que al paciente afecta. Dentro de los mecanismos de este dolor, vamos a hablar sobre la vía. ¿Cómo va a causar este dolor? Tenemos que considerar que cada pieza dental tiene sus ramas nerviosas. Es decir, cuando hay un dolor localizado en una pieza, por lo general suele extenderse a la pieza contigua. ¿Por qué? Por la cercanía de sus ramas. Dentro del mecanismo o vías de dolor odontogénico vamos a hablar sobre especialmente las fibras nosoceptivas, que son las que van a percibir este dolor y lo van a expresar. Muy bien. ¿Cuál nervio me va a interesar en esta área? El nervio trigémino, prácticamente, que sería el que nos brinda la inervación hacia lo que sería maxilar y mandíbula. Muy bien. Entonces, tenemos el nervio trigémino. Ahora, cuando el nervio trigémino transcurre por la mandíbula, da ramas, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles de esas ramas es la que me va a causar el dolor odontogénico? Nervio dentario. El dentario, que a su vez va a dar unas ramas pulpares, que es la que va a expresar el dolor. ¿Por qué? Porque si recuerdas, las pulpas son las que tienen las fibras mielínicas y gamelínicas, que son las encargadas de producir este dolor. El mecanismo del dolor odontogénico sigue una variante muy específica y muy sencilla a la vez, el cual nos dice que ante un agente estimulante de la pulpa va a provocar ¿qué? Va a provocar una vasodilatación. Esta vasodilatación va a conllevar a una permeabilidad vascular y a una hiperemia, es decir, vamos a tener constante flujo sanguíneo. Este flujo sanguíneo suele llegar a ¿qué? A un exudado, el cual provoca la liberación de mediadores primarios como la prostaglandina, que es nuestro maestro de orquesta en el dolor. Esta prostaglandina puede llevar a una excitación nerviosa, lo que va a conllevar al dolor. Es decir, tenemos una cascada muy interesante, si te das cuenta. Partimos de un agente estimulante y terminamos con la propia sensación del dolor. Ahora tenemos un caso particular. Cuando hay una extirpación pulpar, ¿qué sucede? ¿Qué se te viene a la mente? Se produce lo que sería un cambio en la sensibilidad del paciente, prácticamente porque la pulpa es la que está inervada por las fibras nerviosas del nervio que la está inervando a dicha pieza dental. Entonces, lo primero que va a sentir el paciente sería un cambio en la sensibilidad. Claro, un cambio en la sensibilidad, correcto. Si seguimos con ese mecanismo, de acuerdo a las fibras nerviosas, tenemos que
cuando las terminales centrales de estas fibras nerviosas llegan a los circuitos, es decir, hagamos de cuenta, imagínate que hay una central, hay una red que tiene que llegar a una central, eso vamos a llamar los circuitos que llegan a los procesadores del sistema nervioso, de la conducción nerviosa. Estos de aquí van a hacer unas predicciones neuronales, estos de aquí van a hacer unas predicciones neuronales, las cuales van a desembocar en el dolor, en la respuesta. Si te fijas, para las células no existe dolor, más bien existe una respuesta que se manifiesta como dolor en el paciente. Ahora vamos a entrar directamente a nuestro campo. ¿Qué hacer cuando el paciente viene con dolor? Cuando el paciente viene con dolor, es decir, vamos a tener un caso que no se va a poder soportar. El paciente va a necesitar una ayuda inmediata, no puedes posponer. Entonces, tenemos nuestras elecciones, desde naturales a sintéticos o semisintéticos. Para nosotros, nuestra elección va a ser los fármacos. Ahora, ¿qué clase de fármaco vamos a utilizar? Claro, como bien usted lo menciona, nuestra prioridad en ese momento va a ser cesar el dolor del paciente. O sea, le vamos a ayudar dándole un analgésico que le ayude a calmar el dolor o la sensación que está percibiendo en ese momento. Sí, muy bien. Entonces, estos analgésicos tienen la propiedad de que van a actuar directamente sobre ¿qué hablamos anterior? Sobre las fibras nerviosas, ¿verdad? Sobre el sistema que nos da esa respuesta de dolor. Entonces, este analgésico va a inhibir esa respuesta, es decir, no va a tratar de cesar el dolor, va a pausar la conducción nerviosa y va a manifestarse como un alivio al paciente. Ahora, tenemos una escala analgésica en la cual nos vamos a guiar para saber cuál va a ser nuestro fármaco a elegir. Esa escala, ¿desde dónde va a partir? Desde un dolor leve hacia un dolor insoportable prácticamente, ¿no? Sería un dolor leve, moderado e intenso y específicamente un dolor insoportable. Ya, muy bien. Entonces, si nos fijamos en el dolor leve hasta moderado, vamos a tener una elección farmacológica a nuestro alcance, en nuestra área odontológica. En el dolor leve, ¿qué tipo de analgésico vamos a usar? Podemos emplear en el tipo de dolor leve analgésicos y los AINES, que prácticamente los tenemos a nuestro alcance. ¿Qué son los AINES? Los AINES son antiinflamatorios no esteroides. Entonces, esa va a ser nuestra primera elección en el dolor leve, a diferencia del moderado, en el cual tenemos dos opciones. Podemos seguir con nuestros fármacos, que son los AINES, de primera elección, o podemos ayudarnos con unos opioides, pero en este caso unos opioides débiles. No podemos subirnos a la escala de opioides fuertes. Bueno, eso vamos a verlo más adelante. En el dolor intenso, ¿cuál sería tu recomendación? Mi recomendación sería un opioide potente, junto con la combinación de un analgésico o un AINES. Entonces, ¿qué tal si ahora estructuramos organizadamente sobre este tipo de clasificación de analgésicos? Entonces, vamos a nombrar los más importantes de nuestro área. Vamos a tener nuestros AINES, opioides, y para mencionar podemos también decir que encontramos los corticoides, pero vamos a dejarlo de lado por ahora. Muy bien, ahora, ¿qué me podrías hablar sobre los AINES? Bueno, los AINES en sí son un grupo heterogéneo de compuestos frecuentemente no relacionados químicamente entre ellos o entre sí. A pesar de ellos, comparten ciertas acciones terapéuticas y efectos colaterales. Así es. La mayoría de los AINES cuentan con un grupo que tiene tres acciones. Tenemos una acción antipirética, que lo relacionamos con la temperatura. Tiene una acción antiinflamatoria, como su nombre lo indica, hacia la inflamación, y una acción analgésica, que es solo para el dolor. Entonces ahora vamos a hablar sobre el mecanismo de acción de estos AINES, que son nuestra primera elección ante el dolor. Bueno, he leído sobre el mecanismo de acción. En cierta literatura menciona que esto se desencadena desde el ácido araquidónico. Ahora mi duda es, ¿cómo se produce todo este desenlace? Ya, muy bien. El ácido araquidónico parte desde que cuando hay un agente estimulante de la membrana, ya sea este dañino que ataque la membrana, un daño tisular generalizado,
La membrana, si recuerdas, está constituida por una bicapa lipídica, ¿verdad? Para mostrar. Muy bien. Entonces, al generar ese daño, un grupo de esos fosfolípidos va a activarse, que es la fosfolipasa A2. Va a interactuar con estos fosfolípidos para producir ¿qué? Va a producir ácido araquidónico. Este ácido araquidónico va a ser el productor en un futuro de los mediadores que van a provocar este dolor. Pero para eso, este ácido araquidónico tiene que seguir dos vías, que son las más conocidas. Se las conoce como ciclooxigenasa. Tenemos ciclooxigenasa tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 va a ser una constitutiva, es decir, ya está presente en tu organismo. Vamos a tenerlo en el tracto gastrointestinal, a tenerlo en riñones, etc. Mientras que la tipo 2 es la que nos interesa. Esta va a ser inducida. Es decir, nuestro ataque va a inducir a la producción de esta ciclooxigenasa 2, que va a ser la encargada de manifestaciones tales como inflamación, dolor, fiebre. Clasificación de los AINES según su selectividad inhibidora de la COX-1 y COX-2. Ácido acetil salicílico, metamizol, ibuprofeno, naproxeno, blurbiprofeno, ketoprofeno, indometacina, ketorolaco, piroxicam. Su característica es inhibir completamente ambas isoformas. Paracetamol. Inhibe débilmente ambas isoformas. Celecoxib, etorocicloxib, diclofenaco, meloxicam. Inhibe la COX-2 con una selectividad 2 a 100 veces mayor que la COX-1. En la siguiente tabla podemos observar la clasificación de los antiinflamatorios no esteroideos. Estos se clasifican en familias como salicilatos, derivados del paraminofenol, derivados del ácido propiónico, pirazolonas, ácidos acéticos, oxicams e inhibidoras del COX-2. AINES de uso odontológico. Buenas tardes, doctora. Verá, me queda una duda de la clase de hoy acerca de lo que es los efectos negativos de los AINES, porque ya conocimos los mecanismos y los efectos que tienen este tipo de fármaco. Ya. Los efectos adversos que tienen estos AINES. La mayoría de estos AINES van a ser administrados por vía oral. Así que si son administrados por vía oral, van a tener un impacto en el estómago, es decir, que van a tener un daño gastrointestinal. También algunos son eliminados o son metabolizados en el riñón o en el hígado, por lo que van a tener una alta toxicidad. En pacientes con insuficiencia renal, estos problemas pueden desencadenar otros. También podemos hablar sobre la poca o la hipotrombina, que es la poca producción de trombocitos en la sangre, que nos va a ayudar a la cascada de la coagulación. Eso va a faltar a los pacientes diabéticos. También podemos hablar de algunas reacciones adversas que pueden provocar estos AINES y podemos nombrar dos tipos, los tipo A, que son directamente producidas por el medicamento dicho, mientras que los tipo B pueden ser indirectas, como las alergias o la intolerancia que tiene el paciente a este medicamento. ¿Sabes que nos estamos olvidando de algo muy importante? Claro, estamos olvidando lo que es el riesgo que tiene este tipo de fármacos en lo que es el embarazo, porque tengo entendido que generalmente los AINES están contraindicados en lo que sería el embarazo, porque al metabolizarse, los metabolitos de los AINES van a atravesar lo que sería la leche materna y la placenta. Por eso la FDA nos ha hecho una tabla de riesgo-beneficio que nos categorizan en 5 niveles. Pero eso podemos hablar más adelante. Pero tenemos que centrarnos en algo muy importante, que es de
nuestra carrera, los AINES en odontología. Los AINES en odontología son muy utilizados, pero los más frecuentes son 4. ¿Me los podrías decir? Claro. La opción principal en los AINES o la de primera elección sería el paracetamol, precisamente porque sus características incluyen una baja hipersensibilidad a este fármaco, lo que lo convierte en el medicamento de primera elección en casos de dolor o en casos de fiebre. El paracetamol es muy utilizado y tienes razón, es la primera elección que tenemos nosotros como odontólogos. Y tiene características generales muy importantes, como es que es un buen analgésico y también es un antipirético. También no tiene una gran actividad inflamatoria, pero no produce ningún efecto antiplaquetario. El mecanismo de acción de este fármaco es simple, en verdad. Inhibe la síntesis de las prostaglandinas en el sistema nervioso central. ¿Te acuerdas de este proceso? Claro, lo que va a pasar es que va a haber un bloqueo de la generación del impulso doloroso a lo que es el nivel periférico. Es verdad, pero este fármaco también actúa a nivel hipotálamo. Y también nos ayuda a regular lo que es la temperatura. En la farmacocinética, ya te lo expliqué hace un rato, ¿cómo podemos decir? Al menos en el área odontológica, principalmente se va a usar lo que es la vía oral, ya que se va a absorber principalmente o la totalidad en el tracto digestivo. Ya. La semibrida del paracetamol tiene una duración generalmente hasta su eliminación que es de 2 a 4 horas, alcanzando unas concentraciones plasmáticas más o menos a lo que son los 30 a 60 minutos, donde va a ser metabolizada en el hígado. Es verdad, pero tenemos que tener en cuenta las indicaciones terapéuticas de este AINE. Frecuentemente lo utilizamos en el dolor leve a severo. También lo podemos utilizar en otras áreas como en otalgias, cefaleas, neuralgias o en sí, en el dolor odontogénico. ¿Recuerdas las contraindicaciones de este AINE? Claro, las contraindicaciones generales del paracetamol puede producir generalmente y en baja medida que otros AINES lo que son problemas gastrointestinales. También por su farmacocinética va a producir problemas hepáticos o renales, puesto que es metabolizado en el hígado y excretado por vía renal. Es verdad. También podemos decir que este fármaco tiene un riesgo B en el embarazo y podemos administrarlo pero bajo supervisión de riesgo o beneficio que tenga el paciente. Este fármaco en realidad tiene varias interacciones medicamentosas, es decir que no podemos administrarlo con otro fármaco, como los anticoagulantes. Como pacientes alcohólicos no se puede administrar el paracetamol, ya que pueden sufrir problemas gastrointestinales, renales o hepáticos. También no podemos administrarlos con anticonceptivos, ya que puede realizar una sinergia, también con la warfarina o antiácidos. Las reacciones adversas de este medicamento, ¿me las podrías nombrar? El paracetamol, como reacciones adversas, podemos decir que puede llegar a ser hepatotóxico. También puede haber una hipersensibilidad al fármaco provocando urticaria, eritema, rash o problemas cutáneos. También puede existir un daño a lo que es el nivel renal, pudiendo incluso llegar a provocar lo que sería una ictericia. La ictericia es el tono de piel o el color de piel de tono amarillo. Esto se puede producir por el daño un daño en el hígado, un daño hepático. Esto se da en pacientes que pueden ser alcohólicos,
con insuficiencias o están inmunodeprimidos. Para poder prescribir este medicamento necesitamos saber la posología correcta. Básicamente en adultos podemos administrar de 500 miligramos a 1 gramo, dividido en 4 tomas al día. Pero dime, ¿cuántos gramos podemos darle a un adulto? No estoy muy seguro, pero creo que son de 4 a 5 gramos. Son solo 4 gramos. ¿Por qué? Porque podemos producir daño hepático en el paciente. En niños, básicamente la dosis baja demasiado, porque este depende del peso que tenga. Podemos de dar de 10 miligramos a 15 miligramos kilogramos dosis, también dividido en 4 tomas al día. Las formas farmacéuticas de este medicamento son variadas. Podemos nombrar, hay tabletas, cápsulas, soluciones inyectables, soluciones orales, sobres granulados, goteros para neonatales. Los nombres comerciales son muy variados en nuestro país. Los que te puedo mencionar son Analgan, Umbral, Acetamin, Finalin, Termofin, Alginox, Parabal, no es conocido pero sí, Normotem y Apiral. Hoy por la mañana un visitador médico creo que me dejó el fármaco Apiral. Déjame, lo busco para mostrar. Es cierto, aquí lo tengo. Este Apiral es de 1 gramo y lo vamos a administrar por vía oral. La mayoría de personas, cuando ve concentraciones muy altas en los medicamentos, los de haber escuchado, si es muy alto, lo saben dividir. Pero está mal, porque esta forma farmacéutica no se pueden hacer dos. Es decir, que si cortamos esta pastilla, no nos va a dar el mismo efecto. Vamos a reducir el efecto de acción que tenga. Entonces, la forma farmacéutica en ningún caso se debe alterar, ¿verdad? No se deben alterar las formas farmacéuticas. Hola Jefferson, a los tiempos que te veo. Buenas tardes, doctorita, ¿cómo está? Sí, a los tiempos que ven por acá. ¿Y cuál es el motivo de su visita? Doctorita, es que vengo porque me duele bastante la muela. Sí, ¿puedes realizar la anamnesis al paciente, por favor? Claro, claro. Jefferson, ¿desde cuándo te está doliendo esa parte de la cara? Ya está así 3 días que tengo este dolor. Ya, ¿y cómo sientes el dolor? Como leve, medio suave. ¿Me puedes explicar más o menos la zona donde te duele? Casi todo, por esta parte me duele bastante. ¿Qué tipo de dolor es más o menos? Un dolor como si fuera presión, como si tuviera un dolor, ¿cómo podría decirle, doctor? Hasta que me duele, no, día a día es así, no sé qué será. ¿El dolor pasa y luego vuelve de nuevo o no? Sí, entonces a mí me doctora, hasta que me duele a ratos y a ratos como por eso no venía, por eso no sentía nada. Y ahora que veo que es continuo estos dolores, me vengo para acá para ver qué me recetan, qué me dicen que puedo hacer. Ya, y en cuanto al dolor, más o menos puedes especificar en una escala de 1 al 10 más o menos cuánto te duele. Entre un 4 días por ahí, doctor. Ya, muy bien. Muy bien. ¿Podemos realizar el examen oral, por favor? Ya, le corto y listo. Luego se cortó, sí. Y asiéntate en la Y manita. eso quieres preguntar, aquí te duele, así. No, no, no. Ya, voy. Sí, gracias. Ya, ahora sí.
sin audio. Ya. Ya, doctora, ya terminé de revisar al paciente. ¿Cuáles fueron los resultados? Examinando las piezas dentales posteriores, el paciente sintió molestias, pero no se notó que haya un riesgo patológico. No hay Es riesgo decir, patológico. Ok. Es decir, que se resume en un simple dolor por traumatismo. Dolor por traumatismo. Y según lo que te he explicado durante este tiempo, ¿cuál es el mejor fármaco para poder prescribirle al paciente? Ya. De primera elección tendríamos que elegir paracetamol, puesto que no hay una inflamación y se trata simplemente de un dolor a nivel del maxilar, a nivel oral. Escogimos el AINES, pero ¿cuántos miligramos le vamos a administrar? Podemos elegir una dosis de 500 miligramos, unas 4 tomas al día, hasta un máximo de 4 gramos. Ok, pero vamos a administrarla solo para que se lo tomen cada 8 horas. Ya. Ahora procedemos a prescribir. El fármaco que hemos elegido es el paracetamol. Como te enseñé en clases, después de esto, ¿qué sigue? Luego sigue el nombre comercial. ¿Qué nombre comercial lo vamos a poner? En este caso podemos elegir lo que sería una presentación de Alpiral en 500 miligramos en tabletas. Ya. Ahora, ¿por cuánto lo vamos a prescribir? Puede ser entre 3 a 5 días. Según el dolor. Y según el dolor del paciente, ¿hasta cuántos días le darías? Al ser un dolor leve, yo creo que sería lo más efectivo 3 días. Está bien. ¿En cuántas dosis diarias? Preferiblemente sería en una dosis de 3 veces al día, es decir, cada 8 horas. Ok. Jefferson, esto es lo que te estoy prescribiendo. Ya. Vas a comprar el medicamento y te vas a tomar una tableta cada 8 horas. ¿Cada 8 horas? Cada 8 horas. ¿Por cuántos días? Por 3 días. Así que espero que cese tu dolor. Muchas gracias, doctora. Doctor, también. Características. Propiedades antiinflamatorias, analgésicas y antipiréticas. Antiinflamatorio por excelencia. Mecanismo de acción. Actúa sobre el dolor tipo periférico. Inhibe la síntesis de prostaglandinas, así como de citoquinas proinflamatorias. Farmacocinética. Absorción del 80% por vía oral. Se distribuye fácilmente gracias a la unión de proteínas. Se metaboliza en el hígado, vida media de 2 horas. Indicaciones. Menos lesivo que los salicilatos. Para dolor posoperatorio. Lesiones traumáticas por deporte o para dolor leve moderado. Fiebre, dismenorrea, osteoartritis. Contraindicaciones. Úlcera gástrica, gastritis, asma, urticaria, insuficiencia renal. Administración en el embarazo, categoría C. Interacciones medicamentosas. Digoxina, anticoagulantes, corticoides, metrotexato, ciclosporinas, silicilinas. Esto hace que reduzca su efecto. Posología. En adultos con dolor y fiebre se administrará 200 a 400 miligramos cada 8 horas por máximo 5 días. En adultos con inflamación de 400 a 800 miligramos cada 8 horas por máximo 5 días. Y en niños con dolor y fiebre de 5 a 10 miligramos kilogramo dosis cada 8 horas máximo 5 días. Presentaciones y nombres comerciales. Tabletas de 200, 600 y 800 miligramos. Cápsulas de 200, 400, 600 y 800 miligramos. Sus nombres: Ibuprofen, Buprex Flash, Actron.
Otras formas farmacéuticas son suspensión oral de 100 y 200 miligramos sobre 5 mililitros y gotero de 40 miligramos sobre mililitro. Sus nombres podrían ser Buprex e ibuprofeno. Naproxeno. Otro AINE importante es el naproxeno. El naproxeno, al igual que el ibuprofeno, va a tener acciones antiinflamatorias, analgésicas y antipiréticas. Va a hacer su forma de presentación puede ser una forma sódica o una forma ácida. En cuanto a la forma ácida, podemos mencionar que su absorción es mucho más lenta, de unas 2 a 4 horas. En cambio, su forma sódica tiende a ser más rápida, de 1 a 2 horas en comparación a la forma ácida. Las presentaciones comerciales que podemos encontrar son comúnmente de 225 a 500 miligramos que se van a administrar cada 12 horas. Vamos a hablar también sobre su farmacocinética, que esto tiene una biodisponibilidad de un 99%. Dice que este se administra por vía oral y tiene un alto índice de absorción. Y también podemos decir que tiene una unión de proteínas elevada de un 99% y una excreción renal también de un 95%. En cuanto a las contraindicaciones de este fármaco, podemos encontrar una hipersensibilidad a lo que es el propio fármaco, el naproxeno, y generalmente las contraindicaciones son iguales o similares en todos los AINES, como pueden ser problemas gastrointestinales, problemas hepáticos o problemas renales. En cuanto a las contraindicaciones del naproxeno, podemos encontrar que puede existir una hipersensibilidad al fármaco y generalmente, al igual que otros AINES, puede haber problemas gastrointestinales, hepáticos o renales. Interactúa generalmente con el probenecid, que este va a inhibir el efecto del naproxeno. Y también con la furosemida, que lo que va a hacer es inhibir el efecto de ambos fármacos. Sobre las reacciones adversas, también decíamos que estas están en un dolor epigástrico y también en alteraciones de vascularización. En el embarazo podemos decir que está en categoría D, que este llega a aumentar el periodo de su gestación. En cuanto a las presentaciones farmacéuticas de lo que es el naproxeno, podemos encontrar en tabletas que suelen venir de 100, de 275, de 500 y de 550 miligramos, siendo más común las presentaciones de 275 y de 550. También podemos encontrar en lo que es suspensión oral, que viene generalmente en 125 miligramos cada 5 ml. En cuanto a nombres comerciales, en el Ecuador podemos encontrar principalmente lo que es el Apronax y el Odontogesi. También podemos hablar de otro de los AINES importantes, que es el diclofenaco. El diclofenaco va a tener acciones analgésicas, antiinflamatorias y antipiréticas. En cuanto a su farmacocinética, podemos mencionar que su biodisponibilidad está entre el 50%, con una alta unión a proteínas que suele estar entre el 99%, alcanzando su concentración máxima de 2 horas, y con su excreción renal que va a estar en el 60%. Podemos decir sobre las indicaciones que estas son más en lo que son en artritis, en artrosis, cólicos renales, en dolor muscular esquelético y postoperatorio. Y podemos decir que en el embarazo es de categoría C y D. En cuanto a las interacciones, va a estar interactuando con el alcohol. Esto lo que va a producir va a ser generalmente una hepatotoxicidad. Además, muy importante es que interactúa con lo que es la aspirina y la amoxicilina. En el caso de la amoxicilina va a hacer que baje la biodisponibilidad del fármaco, y en la aspirina va a hacer que disminuya el efecto de ambos fármacos. También puede interactuar con anticoagulantes, antidiuréticos e insulina. Vamos a hablar sobre la posología, que dice que en niños de 6 meses a 13 años podemos administrarles una dosis de 0,3 peso en 1 o 2 tomas al día. Y en los adultos podemos administrarles por vía oral 75 a 150 miligramos por 2 o 3 tomas al día. En cuanto a las presentaciones farmacéuticas, vamos a encontrar una gran variedad. Se puede encontrar en supositorios, en soluciones inyectables, en tabletas, en cápsulas de liberación prolongada, en cápsulas retardadas, en soluciones orales y en goteros. Los nombres comerciales más comunes
del diclofenaco van a ser el Flamidol, el Voltaren Retard, el Cataflam, el Deflox y el Oxa 75. Opioides. ¿Sabes? Ahora que ya estudiamos dolor e inflamación y también AINES, que fue un capítulo muy largo, creo que nos toca estudiar analgésicos opioides. Pero justo esa clase no fui, así que me podrías ayudar, por favor. Claro, Cristina. Podemos empezar hablando primeramente por la definición de lo que son los analgésicos opioides. Ya. Los analgésicos opioides son un grupo de fármacos con afinidad selectiva por los receptores opioides, de cuya activación se va a derivar la analgesia que tienen estos, que va a ser de una elevada intensidad. Ya. En cuanto al origen, ¿sabes algo? Creo que leí que era hace 3.000 o 4.000 años, si Claro. no estoy mal. Claro. Fue usado por primera vez en lo que es el pueblo sumerio hace unos 3.000 a 4.000 años antes, y también usado por los griegos y los romanos, de lo que se deriva su nombre, que es opos, del opio. Ya. En cuanto a la historia de este fármaco, podemos decir que en 1806 se descubrió o se aisló el primer alcaloide de lo que son los analgésicos opioides, que es la morfina. Ya. Posteriormente se descubrirían más de 20 componentes o más de 20 alcaloides. Ya. Se creía inicialmente y erróneamente que los opioides o los opiáceos bloqueaban lo que son neurotransmisores. Ahora se sabe que se unen a receptores específicos. En la actualidad se usa el término opioides individualmente o indistintamente de que si fueran opioides y opiáceos o opiáceos. En las propiedades, si no estoy mal, lo que nos decían los libros eran que estos eran derivados del opio y que tiene varias características en sus componentes, por lo que puede reducir la percepción no solo del dolor objetivo, sino también de la sensación del sufrimiento del paciente. También el estado analgésico de este analgésico es muy alto, por lo que se lo utiliza intrahospitalariamente. Claro. También en algunos puede o no perder la conciencia el paciente. Claro, está muy bien. Además de la analgesia, que es su principal acción, puede haber unos efectos secundarios que podemos nombrar. Pueden ser psicomiméticos, puede haber efectos respiratorios negativos, efectos cardiovasculares, efectos gastrointestinales, efectos genitourinarios, y también puede actuar sobre lo que es el sistema inmunológico de las personas. Además, tenemos que tener muy en cuenta de que estos fármacos, por su elevada potencia, puede causar o puede ocasionar una fuerte adicción y dependencia. Ya. Si no estoy mal, en el mecanismo de acción nos decía que su efecto analgésico es producido por la mediación de aminas biogénicas que tenemos en el organismo, como la serotonina y la noradrenalina, que están secretadas en nuestro cerebro, que activan un sistema de modulación que es nociceptiva, endógena en el tronco cerebral. Muy bien. Ahora tenemos que hablar también de su forma de acción en el organismo. Tenemos que hablar de la farmacocinética. Primeramente podemos hablar de la absorción, que principalmente o generalmente se usa la vía oral para que este fármaco se absorba en lo que es el aparato gastrointestinal. Tenemos que mencionar que su biodisponibilidad va a variar entre los distintos fármacos, pudiendo estar entre un 25% en ejemplo de la morfina, hasta un 60% como puede ser la codeína o la metadona. También creo que se utilizaban vías clásicas para poder administrarlo, pero eso depende del caso que tengamos con el paciente. Puede ser una vía transdérmica, si no estoy mal también es una sublingual, y hay nuevas formas que se han dado o que nuevos investigadores han creado, que son los caramelos de
fentanilo, si no estoy mal. Claro, los caramelos de fentanilo van a ser una vía de administración sublingual que va a tener un efecto más rápido que otras vías. Ya. Acerca de la distribución, podemos mencionar que en todos los analgésicos opioides va a haber una buena distribución, alcanzando concentraciones efectivas en lo que es el sistema nervioso central. Además, podemos mencionar que fármacos como la metadona o el fentanilo pueden sufrir una redistribución, puesto que suelen acumularse en lo que es en los tejidos del organismo. Creo que en el metabolismo nos hablaba que la mayoría de los opioides son metabolizados por medio del hígado. Efectivamente, va a ser una metabolización de forma hepática. En cuanto a la excreción, principalmente la forma de eliminación es por la vía renal y en ciertos casos puede haber una pequeña eliminación por vía biliar, por lo que puede aparecer en pocos casos en las heces. En lo que estoy muy confundida es en la clasificación de los opioides. Como sabemos tenemos 4 grupos, pero me confundo muchos porque en algunos hay muchos, en cambio en otros están pocos. Como en el caso de los agonistas puros, creo que encontramos la morfina, el fentanilo, la metadona, la codeína, el tramadol, la oximorfina. ¿Es verdad? Claro, es cierto esto. Además también tenemos lo que son los agonistas antagonistas. Aquí podemos encontrar lo que es la pentazocina, la nalbufina, el butorfanol y la desocina. Además también tenemos lo que son agonistas parciales como la buprenorfina y los antagonistas que van a ser la naloxona y la naltrexona. Ya. Ok, pero creo que en nuestra área necesitaríamos fármacos para poder atender al paciente. Claro, efectivamente. El uso de los opioides en lo que es el ámbito odontológico se considera o está considerado para pocos días, para un dolor puede ser moderado a severo, de forma rápida, y va a ser combinado generalmente con otro tipo de fármacos como pueden ser los AINES. Y además puede ser usado de una manera que sea simplemente un sedante. Los más usados en odontología son lo que es la morfina, que se administra para el dolor severo y es bastante útil en lo que es el dolor posoperatorio. También creo que se utiliza la mepiridina, el cual se administra para un dolor muy intenso, como aparece después de una cirugía, es decir, en un dolor posoperatorio, que puede ser una cirugía maxilofacial, en una pulpagia o que puede ser muy aguda. Claro, y en casos más severos también se puede usar. También lo que tenemos es el propoxifeno, que es bastante útil para el alivio del dolor moderado, que generalmente se administra cuando otros fármacos analgésicos no han brindado alivio, o también cuando se desea tener un efecto sedante. Ya. También la codeína. La codeína es un fármaco, podríamos decir, débil, que no tiene un efecto analgésico fuerte cuando se emplea solo, pero por lo que este debe ser combinado con otros analgésicos para aumentar la eficacia del alivio del dolor del paciente. Y la intensidad también debe ser considerada porque puede ser de leve a moderada. Efectivamente. También al hablar de los analgésicos opioides debemos tener muy en cuenta de lo que son las presentaciones farmacéuticas. Generalmente o principalmente se encuentran en lo que son cápsulas, parches, goteras, en soluciones inyectables o incluso en tabletas de liberación prolongada, variando entre las concentraciones de cada presentación. En tantos nombres comerciales podemos encontrar el tramadol. En Ecuador se lo llama también como tramal o tramalón, que serían sus nombres comerciales. Claro, también la morfina, que es quizás el principal fármaco de este grupo, lo vamos a encontrar únicamente como morfina, como su nombre genérico.
El oxicodona también lo podemos encontrar como oxicotin. Claro, y la buprenorfina vamos a encontrar dos presentaciones comerciales como son el Temgesic y el Transtec. Ya. En cuanto a la posología, en casos odontológicos de la morfina podemos encontrar que su dosis para adulto va a ser de 5 a 10 miligramos cada 4 horas o en forma intravenosa, pero esto no se usa generalmente en odontología, así que no podemos aplicar más de 3 dosis. En niños generalmente se usa de 100 a 200 miligramos hasta 4 veces al día. La meperidina podemos utilizarlas en dosis para adultos de 75 a 100 miligramos por vía intramuscular. Esta no va a ser utilizada en odontología, pero es muy bueno que la podamos saber su posología. Claro, y al final podemos tener también lo que es el tramadol, que en la dosis para adulto puede ser de 150 a lo que es 400 miligramos dividido en 3 a 4 tomas. Existen varias combinaciones que las podemos prescribir, como la codeína y el paracetamol, que sería un analgésico y un AINES. Y el paracetamol, como ya sabemos, es el de primera elección ante procesos inflamatorios, antipiréticos y analgésicos. Claro, otra de las presentaciones comerciales o de las combinaciones principales de los opioides con los AINES va a ser lo que es el tramadol más el paracetamol. Generalmente hay unas dos presentaciones comerciales que suelen ser las más conocidas, que es el Dolantar y el Metagesic. También podemos combinarlos con otro AINES muy importante en el uso odontológico, que es el diclofenaco. El diclofenaco se va a combinar con la codeína. Y en Ecuador un nombre comercial lo podemos decir como Lertus Forte, y creo que venían en presentaciones de 50 miligramos cada uno. Claro. O sea, la codeína y el diclofenaco en una sola tableta. En cuanto a los efectos adversos de los analgésicos opioides, podemos clasificarlos en 3 tipos, en 3 clases. Lo que son los efectos frecuentes, los efectos esporádicos y lo que son los efectos infrecuentes, es decir, que de rara ocasión van a producirse. En lo que son los efectos frecuentes vamos a encontrar principalmente lo que son náuseas y vómitos, puede ocasionar somnolencia, inestabilidad, confusión o incluso estreñimiento. Ya, en los esporádicos podemos encontrar lo que es la sequedad de la boca, la inquietud, el prurito y algunas alucinaciones que poseen algunos pacientes. También podemos encontrar mioclonias. Efectivamente. Y en lo que son los efectos infrecuentes podemos encontrar depresión respiratoria e incluso lo que hablábamos antes, una dependencia a estos fármacos. Ya, en cuanto a las interacciones de lo que son los analgésicos opioides, debemos tener muy en cuenta que todos los fármacos depresores del sistema nervioso central, ya sean analgésicos, anestésicos, neurolépticos o el alcohol, van a potenciar los efectos depresores centrales de lo que son los opioides. También podemos decir que la meperidina o el tramadol no deben combinarse con los fármacos que modifiquen la actividad del sistema serotoninérgico. Claro, además también el tabaco y los barbitúricos van a afectar en bastante medida lo que son la actividad de los opioides.